que no hay derecho a que una persona gane y se convierta en CEO de Starbucks y gane, yo qué sé, 30.000 veces más de lo que gana el que está poniendo los cafés o más. Que Exacto. firma un contratazo siempre. Digo, bueno, es que tenía más capacidades, supo desarrollarse de otra forma. O sea, yo estoy de acuerdo en la igualdad de oportunidades, pero ante la igualdad bueno, es imposible la igualdad de oportunidades, pero que todo el mundo tenga oportunidades, eso sí. Yo lo diría de esta forma. Igualdad ante la ley es la única igualdad compatible con un sistema basado en la libertad individual. Okay. Cualquier otro tipo de igualdad implica someter la libertad de una gran parte de la ciudadanía. Igualdad de oportunidades, yo diría, lo apetecible es que cada vez la gente tenga más oportunidades. Exacto. Que la gente no es tenga, igualdad, es imposible. Claro, porque igualdad, a ver, vamos a ver, si yo voy a pelearme a un ring de boxeo con Mike Tyson, ¿qué significa igualdad de oportunidades? Cortarle los 2 brazos a Tyson. Claro. Dejarlo sin brazos. Eso sería igualdad de oportunidades. Sí. ¿Y no te parece injusto? Sí. Claro. No. Entonces es cada vez más oportunidades. Lo que quería decir es subir la base de las oportunidades mínimas a las que accede la sociedad. ¿Y eso dónde ocurre? En los países más capitalistas, no en los menos capitalistas. Y eso es muy fácil de probar. La gente al final vota con los pies. La gente ¿de dónde se va? ¿Hacia dónde se va? ¿Los cubanos se van a Miami o la gente de Miami se va a Cuba? Sí, total. ¿El venezolano se viene aquí a España? Muchos. ¿O se van los españoles a querer vivir a Venezuela? A pesar de que España no es un país demasiado capitalista, pero ciertamente lo es más que el socialismo del siglo XXI de Venezuela, por ahora. Entonces, y mirá de la base impositiva que estábamos hablando recién, ¿ah? Sí. Entonces, acá hay dos cosas que me gustaría decir sobre lo que has dicho que es fenomenal. Esto tiene que ver con una concepción del hombre. La derecha tiene una concepción antropológica del hombre como un ser caído, el pecado original. ¿El hombre es perfecto? No. El hombre tiene muchas miserias. El hombre es una persona en la cual podemos confiar, pero también haremos bien en muchos casos de no confiar en él. El hombre tiene sus claroscuros. Ahora, la izquierda parte de otro mito. La izquierda parte del mito del buen salvaje, rusoniano. Es decir, el hombre en estado de naturaleza es un hombre pleno, es un hombre igualitario, es un hombre perfecto. Fíjate la diferencia, es el agua y el aceite. La derecha parte de la idea, el hombre está caído, es un ser caído. En términos teológicos podemos decir pecado original. Y la izquierda parte de la idea, no, el hombre es un ser que en su origen fue maravilloso, pero hubo algo que lo corrompió. En versión Rousseau, la propiedad privada, por ejemplo, que después Marx evidentemente va a colgarse de alguna manera de esa idea. Esto te da 2 sistemas totalmente distintos. El que vos decís, la desigualdad es natural. La desigualdad ha existido desde siempre. Es más, la sociedad contemporánea, capitalista, ha permitido un nivel de igualdad nunca antes visto. Compara el sistema actual con los sistemas estratificados, por ejemplo, del antiguo régimen o de la Edad Media. No tiene nada que ver. Por otro lado, psicológicamente, esto se abre a 2 modelos distintos de personas. Una persona, un tipo de persona es la que se compara consigo mismo y la otra es la que se compara con los demás. Cuando vos te comparás con los demás, puede aparecer algo llamado envidia. La izquierda explota esa envidia. 100%. Vos sos el empleado de Starbucks y te comparás con el CEO de Starbucks, para seguir con tu ejemplo. Y la izquierda, ¿qué va a venir? Te va a venir a soplar acá en la oreja y te va a decir, fíjate, estás siendo explotado, estás trabajando para este tipo que vive en una mansión, que tiene un helicóptero, que tiene un jet privado y vos te tenés que levantar a las 7 de la mañana para venir a servir acá café, para esta clientela horrorosa que hace filas para pagar una fortuna por este café de mierda. Claro. Entonces ahí aparece algo llamado resentimiento. Y alguien resentido necesita que le indiquen ya no un culpable físico, personal, sino un culpable abstracto, un sistema. Ahí aparece la ideología de izquierdas, para decir al resentido,
tenés que combatir contra ese sistema. El capitalismo es el que está en la base de esta desigualdad. Ahora, al revés, vos tenés otro tipo de persona, que es la que se compara consigo mismo. Ese tipo que está trabajando en Starbucks podría ser de otra manera. Podría decir, bueno, mi anterior trabajo ganaba 8 euros por hora. Ahora Starbucks me está pagando 10 euros por hora. Qué bueno, estoy mejorando mi situación. Y esto lo pienso hacer por un año y medio más, porque mi plan consiste en invertir esto que estoy ganando en un negocio para poder yo crear mi propia cafetería. Y ese tipo es el que va a ganar. Ese tipo es el que tiene la cabeza bien puesta y se puede superar a sí mismo, porque no se está comparando con su jefe, se está comparando con su propia historia. Y ese tipo es al que la derecha le habla y le dice, oigan, lo que vos necesitas es igualdad ante la ley para poder progresar en una competición con reglas igualitarias. La izquierda que dice, no, tenemos que ir a expropiar al dueño de Starbucks para redistribuir la riqueza. Y generan un clima de negocios tan nefasto que Starbucks se va de tu ciudad y vos te quedás más pobre que antes. Claro. Y fíjate que esa mentalidad, ese hambre, esas ganas de ir escalando y arañando puestos en esa carrera que es la vida, siento que va desapareciendo a medida que una sociedad se acomoda. Yo noto una diferencia tan grande a nivel de mentalidad en España y ahora en Dominicana. O sea, en Dominicana hay pues, personas que tienen renta muy bajita y ellos vienen y me preguntan, me piden consejo. Pero ¿y cómo lo has hecho? ¿Y qué me recomendarías? ¿Y esto qué te parece? Y no se cortan en tratar, o sea, ves ese hambre, esas ganas de progreso. En España, si te haces rico, tienes que ir pidiendo perdón y con la cabeza agachada, porque es algo malo, ¿no? O sea, si tú pasas con un Lamborghini por aquí, por Gran Vía, te venderá. Habrá hecho algo malo. Será un corrupto. Y aunque tenga una empresa legítima, debe explotar a sus empleados. Exactamente. Y es una pena porque te autolimita. O sea, el hecho de tú pensar así, ser ese primer empleado de Starbucks, literalmente eso te está colocando en una caja en la que ya no vas a poder progresar. Porque si ni tú mismo crees que tengas posibilidades de progresar y que el CEO estará ahí porque es mala gente y tú como no eres mala gente, tú no vas a llegar ahí nunca, ¿no? Entonces estás condenado a estar... y vas a estar amargado en tu trabajo. No es lo mismo el que va a poner cafés por la mañana con un plan de futuro, tratando de hacer esas inversiones o ese progreso. No es lo mismo que el que va y está mirando el reloj de reojo 8 horas al día, sale del trabajo asqueado. Porque al final, o sea, es triste. O sea, ya no es una crítica, es una llamada que abran los ojos, porque yo veo personas que viven como en una rueda como de un hámster por inercia y van a un trabajo que no les gusta, se les hace eterno, salen del trabajo. Me dicen, mira, voy a comer yo algo sano y bien y me voy a cuidar. No, me lo merezco. Sí, exacto. Me como un McDonald's. Estoy haciendo la digestión de un McDonald's mientras duermo, por lo tanto duermo mal. Me levanto cansado y de mal humor, trato a mi pareja mal. Mi pareja, como todo recíproco, me trata mal de vuelta y me voy de mal humor a ese trabajo que no me gusta y vuelvo a entrar hasta los cojones de mi vida. Y es una pena vivir así. Sí. Una pena. Mira, me interesa mucho el punto... ¿Por qué una sociedad, cuanto más se desarrolla, parece que termina inclinándose por esa pereza que estás mencionando y por esa concepción negativa de la producción de riquezas? Eso es muy interesante. Yo creo que hay muchos factores en juego. Voy a mencionar uno que me parece especialmente importante. Cuando una sociedad se desarrolla también sus universidades. Y las universidades tienen distintas áreas. Áreas que tienen mucho contacto con el mundo de la producción material de cosas, y hay otras áreas que producen no cosas, sino ideas. Por ejemplo, ¿qué significa producir cosas? Bueno, estudiar ingeniería, estudiar arquitectura, estudiar mecánica, electrónica, estudiar informática. Estás produciendo cosas. Sí. Esa gente vive en su mundo. Pero la universidad además ofrece otro tipo de carreras que son las que producen cultura, producen ideas. Por ejemplo, filosofía, sociología, antropología, historia, arte, ciencia política, literatura. Producen intangibilidades. Habitualmente,
las primeras carreras, las que mencioné como primer gran grupo de carreras, rinden económicamente mucho más que las segundas. Sí. Aquel que estudia ingeniería tiene muchas más probabilidades de tener éxito en el mercado que aquel que estudió filosofía o historia. Entonces, mientras una parte de los profesionales está totalmente metida en el mundo de la producción capitalista, el otro mundo empieza a ver con desdén al mercado capitalista porque no le retribuye en la medida de sus aspiraciones. El filósofo está frustrado económicamente, el historiador está frustrado económicamente y además empieza a recibir en esa misma universidad una serie de marcos teóricos que le indican que esa situación no obedece a un ámbito de dar a cada uno lo suyo. Si eso es así es porque en un mercado capitalista la gente libre y voluntariamente escogió demandar más el producto del ingeniero que el producto del escritor, y te lo digo yo que soy escritor y politólogo, inclinado hacia la filosofía además. Entonces se empieza no a resentir tanto con el decisor económico de todos los días, sino con una abstracción otra vez llamada sistema capitalista. Y en la universidad, en ese gran segundo grupo de personas, empieza a producir una cultura anticapitalista. Tenés un contexto económico de producción capitalista, pero una cultura anticapitalista. Ahí tenés un cortocircuito. Claro. Tenés un cortocircuito que en algún momento puede estallar políticamente. Te pongo un ejemplo, Chile. Chile en el año 2019, en octubre, estalló políticamente a pesar de no tener crisis económica. De hecho, al contrario, Chile era uno de los lugares de Hispanoamérica más apetecibles para vivir. Son conocidos por tener disciplina económica, ser gente muy productiva, una sana economía, y sin embargo, voló el sistema político por los aires. ¿Por qué? Porque el sistema cultural en Chile era anticapitalista y había metido en la cabeza de la gente que aquel que ganaba dinero, como vos decías, es o porque es un narco o porque es un explotador de la clase obrera. Y eso no puede seguir adelante y pensar de que el sistema va a continuar de una manera sana. Es imposible. Entonces, la universidad además, y este es el segundo punto, toda esa gente que produce ideas termina produciendo opinión. Esa es la gente que está en los medios. Es decir, un periodista, un sociólogo, un filósofo, son las gentes que dan clases, van a los medios de comunicación, escriben libros, escriben en los diarios, en las revistas, y todas esas teorías muy abstractas de nombres que la gente común no conoce, Marx, Engels, Escuela de Frankfurt, Michel Foucault, Derrida, Deleuze, gente que la gente común no conoce, sus ideas, sin embargo, terminan simplificándose y terminan haciéndose sentido común a través de sus vehículos de opinión pública. Antes de que te des cuenta, la sociedad va a estar pensando en clave de izquierdas, viviendo en un sistema productivo capitalista. Y eso estalla políticamente. Y además es muy fácil entrar con un discurso muy simple en la mente de estas personas. Es como si coges a un jugador de waterpolo, por ejemplo, y dices, oye, tú entrenas 8, 9, 10 horas al día, ¿verdad? Igual que los jugadores de fútbol. Pero la gente... Pero ganas... Cuando tú ganas 1.500, Sí. te ganas 100.000. ¿Por qué? Porque la gente... O sea, desarrollar mentalmente como un pequeño martillo que te golpea la cabeza, desarrollar un odio al fútbol, un odio al sistema que solo ve el fútbol y no ve el waterpolo, mientras yo me esfuerzo, lo mismo que el jugador de fútbol. Entonces, a lo largo del tiempo y en esos círculos, porque algo que se ve también es que son círculos cerrados que se mueven entre ellos. Y, por ejemplo... actores, ¿no? Que suelen estar bastante posicionados en el lado woke, no se puede generalizar, pero estadísticamente yo creo que claro, al final viven en unos círculos en el que se están retroalimentando continuamente de una misma ideología, y al final esto lleva, y sea del lado que sea, el estar siempre en el mismo círculo te lleva a una especie de fanatismo. Terminan, muchas veces los veo defendiendo ideas que digo, si estás defendiendo esa idea, el único motivo con el que encuentro una respuesta es que no te has parado a pensarlo genuinamente porque ya estás en una posición de fanatismo. Como cuando hay Madrid-Barcelona, un partido de fútbol, y le puede pegar una patada que le parte la pierna, tocó el balón, no es penalti. Si fuera al revés, es ese fanatismo que es peligroso. Mirá, ahí hay algo muy interesante, y es que
el ejemplo es muy bueno, el waterpolo o el fútbol. ¿Por qué uno gana más, otro gana menos? Incluso lo podemos poner en clave de género dentro del mismo deporte. ¿Por qué el futbolista hombre gana tanto más que una futbolista mujer? Y vos ahí tenés dos alternativas. La alternativa de la ideología y la alternativa de la realidad. La alternativa de haberlo pensado antes, ¿no? A lo mejor. Sí, pero a ver, es que vamos a suponer que no te gustaba el fútbol, te gustaba el waterpolo. Ya. Bueno, bancátela. Es lo que vos elegiste. Claro. No hagas responsables a los demás de tus decisiones. Yo, por ejemplo, te cuento, yo estudié 3 años de ingeniería en sistemas y después me pasé a ciencia política. Es una decisión que yo tomé. Si la ciencia política paga menos que la ingeniería en sistemas, yo no le puedo ahora pasar la factura a aquel que no decidió por mí, lo decidí yo. Ahora, insisto, acá hay 2 vías, el de la realidad o el de la ideología. Vamos a quedarnos con ambos ejemplos, el de la mujer en el fútbol y el del waterpolo. Yo ahí puedo agarrar la ideología, decir, esto es producto de un sistema capitalista voraz que inyecta su dinero en el mundo del fútbol porque produce merchandising, porque produce camisetas de fútbol, porque vende publicidad después con los jugadores. El otro día en la universidad, por Dios, fue un sujeto, un filósofo argentino, pero fue en una universidad aquí de España, donde argumentaba que los cuerpos de los futbolistas eran cuerpos irreales. De verdad, yo no lo podía creer. Aparte, un tipo se lo veía notablemente resentido. Yo lo veía todo jorobado, todo reventado al tipo, digamos que le faltaba pelo, estaba reventado el tipo, hablando sobre que los cuerpos de los futbolistas eran cuerpos irreales. Yo, no, a ver, no es que sea el cuerpo irreal, es que el tipo se dedica a jugar al fútbol, va a tener mucha más masa muscular que vos porque necesita estar aguantando 90 minutos de partido y hacer un maldito gol. Pero él decretaba filosóficamente que esos eran cuerpos mercantilizados. Yo tenía que decirle, a ver, en todo caso, si vamos a ponernos en esa, tu cuerpo, destrozado por estar sentado todo el día, es tan irreal como el otro, que está totalmente inflado por estar corriendo todo el día. Paréntesis aparte, porque esto es una pequeña digresión que para mí ilustra bien el nivel de resentimiento de esta gente. Entonces, yo puedo seguir a este profesor que me va a decir que el fútbol es un producto del capitalismo y por eso se gana ahí más que en el waterpolo. O yo puedo decir, ¿sabes por qué gana más Messi que el mejor jugador de waterpolo? Bueno, gana más porque la gente ha tomado la decisión de encender el televisor cuando juega Messi y no cuando juegan al waterpolo. ¿Qué vas a hacer con esa gente? ¿Le vas a obligar a ver waterpolo? Y la otra, la de la mujer, porque esto también es importante, porque aquí en España eso corre como reguero de pólvora. Uno puede decir, esto funciona así porque es el sistema machista que ha sido construido para beneficiar incluso económicamente a los hombres por sobre las mujeres y por eso Messi recibe mucho más dinero que la mejor jugadora del fútbol. Esa es la versión ideológica del asunto. La versión real es que la gente mayoritariamente no tiene intenciones de ver fútbol femenino. ¿Sabes por qué? Porque son malísimas. No le ganan ni siquiera a un equipo de chicos de 15 años. ¿Y vos querés que la gente disponga de su tiempo para ver fútbol femenino? Se está faltando a la inteligencia más llana. Esto es sentido común. Ponete a ver un partido de fútbol femenino. Vos pensás que estás en una película cómica. Estás viendo una película cómica hasta que te das cuenta que no es una comedia. ¿Y cómo querés que ganen entonces como gana Messi? Ahora, al mismo tiempo yo podría decirlo al revés. ¿Por qué la mejor modelo de Victoria's Secret gana tanto más que el mejor modelo que ni siquiera sé quién es? Estaba pensando lo mismo. Bueno, porque son distintos ámbitos para distintos sexos. Porque las mujeres compran más ropa y más maquillaje. Ayer me salió una estadística que decía que tener una hija es el doble de caro que tener un hijo. Bueno, claro. Fíjate, ¿y eso qué es? ¿Eso es el sistema patriarcal? Entonces, la ideología es un recorte de la realidad, es una mistificación de la realidad que soluciona tu envidia, soluciona tus miserias. En lugar de hacerte cargo de lo que hay, en lugar de hacerte cargo de mejorar vos, vas a empezar a desviar tu atención para oponerte a un sistema y arruinar tu propia vida, porque al final
La jugadora de fútbol podría sacar pecho y decir, bueno, a mí me gusta el fútbol, es cierto, no somos muy buenas, pero yo soy la mejor en este equipo y ya está, y vivo feliz con esto. Pero no, le tenés que meter mierda en la cabeza para que esa chica viva resentida. No podés vivir resentido. Y que se entran en discursos estúpidos. Yo el otro día decía, no, porque para garantizar la igualdad, ya que los deportes de combate funcionan por categorías de peso, bueno, pues ante el mismo peso, igualdad entre hombres y mujeres. Pon a Canelo Álvarez con una mujer de su peso. 20 segundos y ya está en coma. En coma. O sea, no digo ni noqueada, es que probablemente te partan las cervicales de un puñetazo. Es que todo esto parte de la misma falacia, que es pensar que la realidad biológica es indiferente a la identidad del sexo. La idea que a la fuerza se ha instalado, digo con fuerza de ley incluso, nos han instalado a través del Estado la idea de que la biología era un dato indiferente frente a la definición del sexo. Yo puedo tener un cuerpo biológico masculino, pero mi identidad de género puede ser femenina. Por lo tanto, aquello en lo que me debo fijar es en la identidad autopercibida y no en la realidad biológica. Si esto es así, pues yo tengo que aceptar hombres en baños de mujeres, hombres en cárceles de mujeres, mujeres en rings de boxeo de hombres y todo este tipo de cosas de las que estamos hablando. Esto es una falacia. ¿Por qué no podés poner al mejor boxeador con la mejor boxeadora pesando exactamente lo mismo los dos? ¿Por qué no podés poner a Messi, el mejor jugador de fútbol, frente a la mejor jugadora de fútbol? Porque no es equivalente. La realidad biológica sí que define la identidad sexual. Y además garantizarías la desaparición de las mujeres en todos los deportes. Exacto. Si hiciéramos fútbol mixto, ¿vos te pensás que algún equipo contrataría mujeres simplemente para cumplir cuotas de género? Y ahí viene el segundo punto. ¿Cómo obligo yo a este desquicio? Pues ya ni siquiera es una falacia, es un desquicio. ¿Cómo obligo yo? Con la fuerza del Estado. Y ahí aparecen las cuotas. Entonces, si yo quisiera decir, miren, es lo mismo hombre y mujer, los equipos de fútbol deben ser mixtos, vamos a suponer que llega ese día, pero hay libertad de contratación, la mujer desaparece para siempre del fútbol. Porque nadie va a contratar a una mujer para jugar al fútbol. Y ahí el Estado va a tener un problema y va a decir, ¿qué hice? Destruí el fútbol en el sexo femenino, pero lo voy a remediar. ¿Cómo hago? Obligo a que los equipos contraten a la mitad del plantel femenino. Y que la mitad de los jugadores en la cancha, o más o menos porque son impares, pero casi la mitad por lo menos sean mujeres. ¿Qué efecto logro? Destruye el fútbol como deporte. ¿Sí? Y toda esa gente que vivía del fútbol, no solo los jugadores, toda la industria en general, empieza a haber pérdidas, porque la gente pierde el interés porque es un cachivache, parece una broma ver fútbol en esas condiciones. Insisto, esto es hipotético, pero es siguiendo las mismas líneas ideológicas y políticas de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Sí, en España se han visto cosas como, por ejemplo, bajar el listón de las pruebas para entrar a una posición de bombero, por ejemplo. Digo, oye, aquí estamos hablando de salvar vidas. Sí. Si hay que levantar un tronco ardiendo, hay que levantarlo. Sí, y mira, te pongo un caso de Estados Unidos. Cuando le dispararon a Donald Trump, uno podía ver en las imágenes a mujeres del servicio secreto que no reaccionaron. Esa es la realidad. La ideología te va a decir otra cosa. Mirá el video, esa es la realidad. Cuando dispararon a Donald Trump, las mujeres del servicio secreto estaban temblando y no podían ni siquiera sacar el arma de la cartuchera. No la podían sacar. Y esto es fácil que se malinterprete, pero yo creo que ni tú ni yo queremos ni esperamos que, o sea, tenemos un espíritu, creo, innato, proveedor, de proteger. No estamos pidiendo que reaccionen y que protejan. Estamos pidiendo que a lo mejor, que digo, oye, que asumamos que cada uno tiene sus roles. Exactamente. La energía femenina es maravillosa, igual que la energía masculina, y se complementan como dos fuerzas que hacen que el universo funcione y no hay ningún problema. Ahora, fíjate una cosa muy paradójica, y es que a la mujer le convencieron que todo lo que ella hacía era una mierda. Y que para sobresalir en la sociedad tenían que hacer cosas de hombres. Eso no es machista, eso no es sexista. Para que la mujer se realice tiene que estar en el servicio secreto. Y la realidad es que tuvieron que poner cuotas en el servicio secreto.
Cuotas de género. Y por eso las mujeres que estaban ese día estaban allí no porque tuviesen aptitudes, si insisto, no podían ni siquiera sacar el arma. No podían sacar el arma. Están los videos, es increíble. Pero estaban ahí porque había una cuota de género. Insisto, esto no significa, y lo último que yo pretendo diciendo esto es demonizar a la mujer. Claro. Porque si yo pusiera a un hombre a hacer cosas en las cuales la mujer es mucho mejor que el hombre, podría decir exactamente lo mismo por el revés. Exactamente lo mismo por el revés. De hecho, hace poco hubo una competición de patinaje artístico y también metieron a la fuerza a un hombre para competir con mujeres y lo que hizo el hombre en la pista de patinaje fue lamentable, fue un desastre. Y ahí se veía lo inverso. Es decir, la mujer es mucho mejor para una serie de cosas. Las relaciones interpersonales, por ejemplo, es mucho mejor una mujer que un hombre por regla general, en promedio estoy hablando, claro. Entonces, a la mujer le han convencido que para valer en la sociedad tenía que hipersexualizarse, porque el hombre estaba hipersexualizado, entonces la mujer tenía que hipersexualizarte porque si no era una oprimida sexual. Tenía que ingresar en actividades que siempre había cubierto el hombre. Pero la convencieron sus propios supuestos aliados. Sí, pero porque la usaron políticamente. Claro. Porque el juego consistió en resentir a la mujer con el hombre. Ese fue el primer paso. Resintieron a la mujer con el hombre y no me refiero a cosas que evidentemente son dañinas, porque hay cosas muy dañinas, por ejemplo, la violencia contra la mujer, las violaciones, la discriminación real contra la mujer, todo eso es muy dañino y por supuesto que hay que combatirlo. Yo me refiero al resentimiento de, por ejemplo, si el hombre te abre la puerta, eso es un micromachismo porque significa que está concibiéndote como un sujeto pasivo y debilitado al cual ni siquiera puede abrir su propia puerta. Ese tipo de discursos, que es el que han metido en la cabeza sobre todo de las nuevas generaciones, ha generado un daño tremendo en la relación entre los sexos. Ese fue el primer paso. El segundo paso fue decirles que había un sistema político que había generado esa desigualdad. Y ahí las ganaron como votantes. Vos fíjate qué interesante que el único techo que tiene la derecha hoy en el mundo occidental es el voto femenino. Cuando vos ves cómo vota la gente en nuestras sociedades hoy, te vas a dar cuenta de algo muy, muy, muy interesante. Y es que los jóvenes que tradicionalmente eran de izquierdas están empezando a votar por la derecha. Vas a ver también que los pobres y las clases trabajadoras en general, que antes votaban más por las izquierdas, hoy están votando más por las derechas. Caso Argentina, Milei, Donald Trump, Estados Unidos, y aquí en España la migración de voto, de voto juvenil y de voto de la clase obrera hacia Vox es impresionante. ¿Cuál es el único techo sociológico? El sexo. Las mujeres no votaron mayoritariamente por Milei, las mujeres no votaron mayoritariamente por Trump y hasta donde entiendo aquí también las mujeres tienen más problemas con Vox que los hombres. ¿Eso de qué te habla? Te habla del triunfo político del discurso feminista. El discurso feminista no fue diseñado para liberar a la mujer, fue diseñado para hacer a la mujer una votante de izquierdas. Ese fue el efecto político más inmediato. Porque si vos me decís, no, pero es que la mujer ahora es menos asesinada que el hombre, yo te voy a decir, mentira. En Argentina, desde que tenemos feminismo en el poder del Estado, los asesinatos contra mujeres se multiplicaron, se duplicaron en solo 10 años los asesinatos contra mujeres en Argentina con feminismo en el gobierno. Sacamos al feminismo del gobierno y los asesinatos de mujeres se redujeron 15%. Pero esto no solamente es Argentina, México. México ha vivido una escalada de asesinatos de mujeres justo en el momento en que se despierta el feminismo mexicano. Ahora vos me decís, ¿qué es? ¿Que el feminismo lo ha provocado? No necesariamente, pero de seguro que no lo ha solucionado. Se le ha agravado el problema que ellos dicen defender justo cuanto más poder tienen. Entonces, ¿cuál es el efecto práctico del feminismo? Haber inclinado el voto femenino hacia los candidatos de izquierdas. Hasta tal punto que en Chile, mirá la cantidad de países de lo que estamos hablando, pues esto es algo, insisto, occidental. En Chile, en las últimas elecciones, segunda vuelta, José Antonio Kast contra Gabriel Boric, derecha, izquierda, se descubrió en la segunda vuelta que Boric estaba acusado o que había mujeres que acusaban a Boric de acosador sexual.
Lo mismo que pasa en España con el Rejón y con todo ese tipo de gente, con Monedero y demás. Esto es muy interesante. La izquierda tiene mucho toquetón, mucho violín. Entonces, ¿qué dijeron las feministas chilenas? Dijeron, estamos en segunda vuelta electoral. Shh. Nadie diga ni haga nada. Ningún comunicado, ninguna manifestación, ningún ni una menos. Nada, porque es que el candidato de izquierdas va a perder. Y instalamos la idea de que el machista era el de derechas. Pero el machista de derechas no había acosado a nadie. Y el feminista de izquierdas, el aliado de izquierdas, había acosado a mujeres. Pero el feminismo salió a defender al de izquierdas. Y en Argentina, el expresidente Alberto Fernández golpeaba a su mujer, la dejaba con los ojos así de morados, la obligó a abortar a su hijo, le pegaba de a patadas mientras la señora estaba embarazada, y cuando esta señora se comunicó, y acá están todas las pruebas que ya han sido publicadas, cuando se comunicó con el Ministerio de la Mujer, los Géneros y las Diversidades de Argentina, ¿qué le dijeron las directoras de esa institución? ¡Shh! No nos podemos meter con el jefe. Wow. ¿Dónde estaba el patriarcado entonces? ¿En la izquierda o en la derecha? A mí dentro de esta corriente feminista hay una cosa que siempre me ha parecido, es como darle la vuelta con ciertas tendencias a cosas que ya tienen una explicación, ¿vale? Por ejemplo, últimamente he visto, no sé si está medio de moda o el discurso de que, oye, ¿por qué el hombre es el que tiene que pedir matrimonio? Y bueno, que la mujer lo puede pedir de vuelta. Y digo, oye, bueno, pues, si quieren pedir matrimonio, a mí no me molestan y yo también soy muy partidario de la libertad. Pero digo, oye, eso ya tiene una explicación biológica, ¿no? O sea, al final, la regla número 1 de nuestro código genético es que la especie perpetúe. Entonces, un hombre, al final, para que la especie perpetúe, puede tener crías ilimitadas, por lo tanto, no está diseñado para ser tan selectivo, sino que está diseñado para tener todas las crías que pueda. Exacto. Una mujer, por el contrario, está limitada a los embarazos de 9 meses. Por lo tanto, a lo sumo podría tener que 22, 25